paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Símbolos bíblicos, la levadura. ¿Qué quiere decir la levadura en la Biblia? En la Pascua, la celebración por primera vez en la Pascua, Éxodo 12, del 1 al 11, menciona la levadura. Dice: hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Esta es la Pascua. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, un macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras, lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. En la última cena, se le conoce como la última cena, cuando Jesús hizo el nuevo pacto, dando por terminado el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, dándole los 10 mandamientos. Ya no estamos bajo la ley. Entonces, ahí comieron simbólicamente también la Pascua. Pero parte de la Pascua era el sacrificio de Jesús. Esa es la esencia de la Pascua. Cuando Jesús fue azotado y fue... Ahí está, le quitaron la piel, lo sacrificaron, lo crucificaron. Entonces nosotros debemos de comer esa Pascua, el Evangelio, con panes sin levadura. ¿Okay? Esa es una fiesta, porque cuando Dios castigó al pueblo de Israel, como ellos no comieron la Pascua, todo el que no comió la Pascua, todo primogénito murió. Entonces, por el dolor del faraón, porque perdió a su hijo primogénito, murió, dejó salir al pueblo de Israel para que adoraran a Dios. Esa fue la 10ª plaga. Entonces ellos salieron, el pueblo de Israel, llevándose el oro de ellos, y los condujo al monte Sinaí, al desierto eventualmente, y los dejó a orillas antes de pasar el Jordán. Solo miraron de lejos la tierra prometida porque se rebelaron contra Dios. Pero aquí vemos que ahí comenzó la fiesta de los panes sin levadura. Mateo 26, 17, nomás les voy a dar el versículo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ellos no entendían que el cordero iba a ser sacrificado y el cordero sin mancha era Cristo. Ellos todavía no lo entendían. Pero sí celebraron. En una cena, fue la última cena, y fue cuando Jesús hizo el nuevo pacto. Agarra el pan, toma el pan y dice: coman. Ese también es simbólico, se lo vamos a estudiar también. Ahí habla de la fiesta de los panes sin levadura. Primera de Corintios 5, del 6 al 13. No es buena vuestra jactancia, Corintios. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Una falsa doctrina. Antes de leer esto, vamos primero a mirar lo que dice Jesús. En Mateo 16, 6. Jesús les dijo a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces ellos se quedaron pensando: a lo mejor el Señor nos dijo esto porque no tenemos pan. Entonces Cristo se enojó con ellos. En el 11 y 12 dice: ¿cómo es que no entiendes que no fue por el pan que los dije que os guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos?
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura es una falsa doctrina, hermanos. ¿Qué hace la levadura en la masa? La leuda y la infla. Nosotros somos la masa, el cuerpo de Cristo. También Cristo hace una analogía tomada de la masa y habla simbólicamente en relación a la levadura. Porque en el reino de Dios también podemos ser una nueva masa, pero para Cristo, en el reino de Dios. Entonces la masa, cuando se le pone la levadura, se infla. Eso habla de una persona que anda inflada con palabras vanas y no necesariamente con palabra de Dios. Una persona que enseña falsa doctrina se jacta de su doctrina. Nosotros somos los únicos y nosotros somos la iglesia verdadera. Como en este caso los judíos decían que ellos eran los únicos, enseñando los 10 mandamientos sin entender que la ley era figura de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces necesitamos comer el pan que es Cristo, sin levadura. Entonces aquí Pablo habla acerca de la levadura. Y fíjense cómo lo dice él. No es buena vuestra jactancia. Andaban inflados los corintios. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Malicia y de maldad. Esa también es levadura. Sino con panes sin levadura, o sea, de sinceridad y de verdad. Esas palabras que son simples, hermanos, eso nosotros lo reconocemos solamente a través del Espíritu Santo. Básicamente, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, todo era simbólico de lo que iba a venir a ser lo espiritual. Hay una figura, Pablo habló mucho sobre la sombra, la figura, o eso es figurativo, eso es simbólico de lo verdadero. Por ejemplo, Abraham salió de su tierra a una tierra sin saber a dónde ir. Simplemente Dios le dijo, sale ahí. Y él salió, él obedeció. Dios nos dice a nosotros, salgan del mundo, salgan de ese mundo. Entonces nosotros salimos de este mundo y vamos a una tierra que no conocemos. Pero sabemos que esa tierra es Cristo. ¿Pero cómo es? En parte conocemos, en parte profetizamos. Solamente conocemos en parte. Y yo lo que conozco en parte para mí es suficiente, hermano. No necesito más. Lo que a mí el Señor me ha mostrado. Y a muchas personas. O sea, hay muchas personas que el Señor les ha mostrado. Entonces, por eso Dios habla con parábolas para que tengan ojos y no vean, ni oídos y no entiendan. ¿Por qué? Porque prefieren el mundo. Prefieren el mundo. No le creen a Dios. No le creen a Dios. Se van con sus propios razonamientos. No, pues Abraham era rico y como Abraham era rico, tenía mucho dinero. Dios quiere que tengamos mucho dinero. Eso es un pensamiento mundano. Fíjense, aquí está la levadura de malicia y de maldad. Les he escrito por carta, Corintios, que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios,
de este mundo o con los ávaros. No se junten con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Fíjense lo que dice Pablo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose cristiano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comas. Yo mismo he desobedecido a esto, hermanos. Yo he desobedecido a Dios. ¿Por qué? Porque yo me junto con mi familia que son fornicarios y son ávaros y son idólatras. Cuando la palabra de Dios dice, sal de ahí. Entonces yo le dije al Señor, Señor, pues ayúdame. Y Dios pone los medios, hermanos. Dios pone los medios. Con la persona que se dice hermano, te está aclarando Pablo. No dice que no andes con las personas del mundo, porque, por ejemplo, si una persona tiene que trabajar, pues no va a decir, no, pues yo no puedo trabajar, porque donde trabajo hay puras personas del mundo. No. Aquí está hablando de los que se dicen cristianos. Se dicen cristianos, pero en realidad son ávaros o idólatras. No te juntes con ellos. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comas. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? A los que están fuera, Dios los juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre vosotros, el que andaba con la mujer de su padre. Sáquenlo de ahí a ese adúltero que anda con la mujer de su padre. Y ustedes andan de presumidos ahí. Debería de darles vergüenza, Corintios, que no tienen nada de sabiduría. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y voy a terminar con Gálatas 5 del 1 al 10, hablando también en relación a simbólicamente, Pablo habla simbólicamente de la levadura. Estén pues firmes, o sea, en el evangelio de la paz, estén firmes. Va a venir la gente y te va a decir, hermano, véngase acá donde yo estoy, a la iglesia verdadera. Estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No se hagan esclavos de los católicos, no se hagan esclavos de los mormones, no se hagan esclavos de los pastores que los quieren esclavizar ahí. Tienen que guardar el sábado, tienen que ir a misa, no se hagan esclavos de ellos. Al que tenga oídos para oír, que oiga. No se hagan esclavos de ellos. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Todos estos predican la ley. Entonces hay evangélicos que dicen, nosotros no predicamos la ley, ustedes piden los diezmos, mentirosos. Ustedes se aprovechan del trabajo de las ovejas, que muchas veces ni tienen para pagar la renta. Dios bendice al dador alegre. No estamos bajo la ley, hermanos. No estamos bajo la ley. Los diezmos, fíjense bien, ¿quieres dar diezmo a Dios? Ama a tu prójimo. Ese es el verdadero diezmo. Porque toda la ley se cumple en este mandamiento. Ama a tu prójimo. Entonces, un pastor que es mandado por Dios no te va a pedir diezmo, o por lo menos que tenga conocimiento de la palabra de Dios. Pero sí te va a decir que tiene que predicar, 1 Corintios 9. Es palabra de Dios. El que predica el evangelio, que viva del evangelio. Si tú no le das a un levita, te va a ir mal también. El que le da a levita, Jesús lo dice claramente. Vengan benditos de mi Padre, porque me dieron de comer.
Señor, ¿cuándo te dimos de comer? Cuando los cielos por uno de estos mis siervos que anduvieron predicando el evangelio, lo hicieron por mí. Vengan. Y uno de ellos fue Cornelio. Uno de ellos fue Cornelio. Básicamente, ven, bendito de mi padre, Cornelio, porque me diste de comer. ¿Y qué hizo? Dios le mandó un ángel. Y el ángel le dijo, Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han llegado al cielo. Manda a traer a Pedro. Y Pedro le predicó el evangelio. Cornelio y su familia y sus amigos entraron en el reino de Dios. Una persona que no comparte con el que predica el evangelio, no le puede ir bien. Una cosa es que no tenga entendimiento y otra cosa es que no quiera compartir. Decir, no, hermano, yo estoy bien pelado, no tengo. Resulta que había una viuda, ¿ok? Y había hambre en la tierra. Esa viuda tenía un niño y ese hijo tenía que darle de comer. Entonces a Elías, que era levita, que era discípulo de Dios, vino. El Señor le dijo, ve y quédate allá con la viuda Panchita. Entonces él fue con la viuda Panchita y le dijo, dame de comer. Dice, ay, Señor, nada más me queda ya una porción. Voy a hacer nada más un panecito aquí. Es el último panecito que le voy a dar a mi hijo y yo. Ya nos vamos a morir porque no hay comida. Y Elías, que es símbolo de Cristo, dice, dame primero a mí. Dame primero a mí. Y no se te va a acabar la harina y el aceite. Y ella obedeció. Ella no era judía, hermanos. No era judía. Esa mujer que no era judía, era pagana, obedeció. Y por obedecer, le dio de comer a Elías, le hizo su panecito. Y la harina no se le terminó. Y no murieron, porque obedeció a la voz de Dios. Entonces, una cosa es que los pastores no tienen entendimiento. Entonces, si no tienen entendimiento, ¿cómo te van a predicar la palabra de Dios? Si no tienen entendimiento, ¿qué te van a predicar? Te van a predicar mal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú busca a Cristo y deja que Cristo te guíe. Deja que Cristo te guíe. Si Cristo te guía, Cristo te va a dar el conocimiento para saber con quién puedes comer. Con quién puedes comer. Entonces es necesario que el que predique el evangelio viva del evangelio. Pero también el evangelista tiene que trabajar antes de comer los frutos. O sea, no es de que déjate predico y ya mándame, no. Primero hay que trabajar. Fíjese bien. He aquí, oh Pablo, yo les digo que si se circuncidan, o sea, se querían ir a la ley. Los querían hacer esclavos del judaísmo. De nada les va a aprovechar Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si tú das diezmo, estás obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligan los que por la ley se justifican. Entonces, fíjense, los pastores son como zorros, son bien abusados. No, hermanos, esto no es para justificación. Esto aquí dice que tienes que dar el diezmo, no le tienes que robar a Dios. El diezmo es simbólico, hermanos, es simbólico. O sea, los levitas comían de los diezmos. O sea, el diezmo es para los levitas, sí. Pero Dios, ¿qué hizo la iglesia primitiva? Vendieron sus casas para darle a los nuevos levitas, a los predicadores, para sus necesidades. ¿Cuánto le dieron? No le dieron un 10%.
Empezaron puros levitas. Tú quieres ser discípulo, órale, vente. Pero no puedes tener posesiones. Ananías, que fue uno de ellos, él vendió su heredad, pero se quedó con la mitad de ello. Entonces digo, ¿en cuánto vendiste la propiedad? En tanto. Dice, ¿para qué le mientes al Espíritu Santo? ¿Acaso no te podías quedar con tu propiedad tú? O sea, no tienes por qué venderla. ¿Por qué quieres mentirle a Dios? Y cayó muerto. Más tarde llegó la esposa. Oye, ¿en cuánto vendieron la propiedad? En tanto, sí. Dice, mira, aquí vienen regresando los que fueron a enterrar a tu marido. Ahorita tú también te vas a ir con ellos. Y cayó muerta también. La gente ya no tiene temor de Dios, hermanos. No tiene temor de Dios. Entonces, no necesariamente tú tienes que dar todo. No. ¿Con cuánto puedes ayudar al predicador? El Espíritu Santo te lo va a decir. Si eres guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir. No te va a decir algo que le des algo que no tienes. Pablo dice que los padres atesoran para los hijos. La razón de por qué una persona debe de ayudar a un predicador es para que la misma persona sea bendecida. Una persona que nos ayuda a nosotros, nos da a nosotros, Dios lo bendice, pero no con dinero, hermanos, no con dinero, El dinero es secundario, viene, pero eso es secundario, lo más importante es de que Dios te va a dar paz, te va a dar gozo, te va a dar fruto espiritual, te va a dar fe. Pero no, o sea, andan de codos, ahí nunca quieren compartir con los evangelistas, con los que predicamos la palabra de Dios. Entonces, Dios, ¿cómo te va a bendecir? De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, o sea, la ley, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cristo es el autor de la fe y también el consumador de la fe. Eso es por Cristo. Ustedes corrían bien, Gálatas. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensarán de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Quien quiera que sea. Entonces, los que andan predicando mal, los que andan predicando la ley, los que andan predicando los diezmos, y mucha gente sufre. Esto es lo que los pastores no entienden. Cuando un pastor predica los diezmos, está predicando la ley. Nosotros debemos de predicar a Cristo. Cuando predicamos a Cristo, la persona recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a conducir a las personas a Cristo mismo y va a tener fe. Pero cuando está enseñando mal y le dice, hermanos, tienen que dar los diezmos, le están predicando la ley. Entonces muchas personas, precisamente porque no les predican a Cristo, no tienen a Cristo, no entienden, no les alcanza con el dinero que tienen para pagar la renta y sus necesidades, y por eso no dan diezmo y se siente el mal y no tienen paz. Pero ¿quién es el culpable? Es el pastor. Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos, porque el pastor pues tiene su salario, anda a gusto, ¿verdad? Y bueno, para dar órdenes y todo, porque tiene su salario. No, hermanos, el pastor debe de ser el ejemplo de la fe en la iglesia.
Todos tendemos a eso, hermanos. Todos tendemos a ser mundanos. Todos. Yo no soy la excepción. Pero debemos enseñar la palabra correctamente y vivirla correctamente. Entonces, debemos de comer la Pascua, o sea, Cristo, sin levadura, sin hipocresía, sino verdaderamente de corazón, como está en la parábola del sembrador. Sé honesto con el Señor y dile: Señor, a mí me encanta el dinero, a mí me encanta de lo que seas esclavo. Sé honesto con el Señor. Reconócete pecador. Dios ya sé que eres pecador o pecadora. No necesito conocerte. Yo sé que eres pecador o pecadora. Pero si tú sigues a Cristo, en Cristo, cuando tú sigues a Cristo, en Cristo eres justificado, ya eres perfecto para Dios. Porque Dios no mira tu obra, mira la obra de Cristo. Mira la obra en ti cuando tú pones la confianza en Cristo Jesús. Y si tú pones la mirada en Cristo Jesús, Cristo se va a manifestar en tu vida, entonces vas a poder perdonar, entonces vas a poder aborrecer este mundo, aún a tu familia. Porque eso dice la palabra de Dios: el que no aborrece a su familia no puede ser digno de mí. No es digno de mí. O sea, no puedes comparar tu padre, tu madre con Cristo. Si tú amas más a tu padre, a tu madre, a tus hijos, todavía no conoces a Cristo. Tú amas a Cristo, ama primero a Cristo, dale la honra a Cristo, y entonces vas a poder amar bien a tu padre, a tu madre y a tus hijos. De otra forma no puedes. No puedes. Entonces debemos de comer la Pascua con panes sin levadura. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.